Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. ¿Sabías que Dios quiere ayudarnos por su Espíritu Santo? Y cuando el Espíritu Santo se involucra en nuestras vidas, su ayuda tiene muchas manifestaciones diferentes. Hay muchas facetas en esto. Vamos a hablar de algunas de ellas hoy. Y pienso que va a ser esclarecedor para ti. Llevará tu fe hasta donde puedas estirarte, recibir y cooperar con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Si tienes una Biblia, tómala. Vamos a la palabra juntos. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Vayan conmigo al libro de Efesios, por favor. Llegamos a una tercera área. Es esta: debemos esperar que el Espíritu Santo ayude cuando oramos por otros. Efesios capítulo 6, verso 10. Por último, hermanos, fortalezcanse en el Señor, cuyo poder es enorme. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Sigue a partir de ahí y habla sobre ponerse la armadura de Dios completa. Y es obvio que estamos en un conflicto espiritual. Vayamos al verso 17, es a lo que quiero llamar su atención. Él dijo: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren siempre con peticiones y ruegos en el Espíritu. Manténganse alerta y perseveren en oración y súplicas por todos los santos. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y tal vez me han oído compartir esto. Hay dos palabras griegas principales que se traducen como palabra. Se escriben igual en el Nuevo Testamento. Se refiere a la Biblia. Una es la palabra logos, es la más común, significa la palabra colectiva de Dios, la palabra escrita de Dios. Pero hay otra palabra que es mucho más rara, y es la palabra de aquí, es la palabra rema. Y significa la palabra hablada de Dios. Más específicamente, se refiere a la palabra que Dios está hablando. Cuando Jesús dijo: el hombre no solo vive de pan, sino de toda la palabra, cada rema de Dios, cada palabra que procede de la boca de Dios. Y él dijo: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra que Dios está hablando, orando en toda oración y súplica por otros. Y la idea es esta: que cuando oramos por otros, el Espíritu Santo nos dará las Escrituras para orar y se volverá una espada en nuestra boca contra el adversario. ¿Sabes? Jesús en el libro de Apocalipsis es descrito con una espada de dos filos que sale ¿de dónde? De su boca. En el desierto, cuando es tentado por el diablo, Jesús siempre respondió con una escritura y dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está que adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. ¿Qué estaba haciendo Jesús? El Espíritu de Dios le dio esas escrituras y ellas se volvieron un arma en su boca cuando las habló. Y amigo, cuando oramos, debemos anticipar y esperar que el Espíritu Santo nos traiga escrituras para orarlas, y tendrán un impacto impresionante en el reino espiritual cuando las oremos. Pero también significa que vas a tener que apartar tiempo para poner la palabra de Dios en ti. Si no, somos como una funda vacía, no hay nada que tomar. Mete la palabra y el Espíritu Santo traerá esas escrituras a tu recuerdo en tiempo de necesidad. Nos va a ayudar a orar por otros, incluso cuando no sepas qué orar por ellos. Las Escrituras dicen en Romanos 8, 26, 27, en la misma forma, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. No sabemos por qué debemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos y palabras indecibles. Y el que conoce los corazones conoce la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos según o de acuerdo con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo orará a través de nosotros si nosotros lo buscamos. Alguien que conozco muy bien estaba orando una noche y
se sintió muy cargado y no sé por qué comenzó a orar y el Espíritu Santo comenzó a darle palabras y repitió escrituras de sanidad y finalmente se le quitó la carga y tuvo la sensación de que estaba orando por el padre de un amigo. No había conocido al padre de este chico. Más adelante esa semana llamó a su amigo para conversar con él y dijo: por cierto, ¿tu padre está bien? Y el amigo dijo: nunca te había dicho esto, pero mi padre ha estado luchando contra el cáncer y ha tenido tratamientos mucho tiempo, pero está en decadencia. Llegaron al final de lo que podían hacer por él. Pero la cosa más rara pasó hace unos días. Fue a obtener su tratamiento y lo revisaron y no encontraron ni un rastro de cáncer en ningún lado. Misteriosamente se desvaneció. Los doctores estaban impresionados. ¿Cómo pasó eso? Sé cómo pasó. El Espíritu Santo oró a través de alguien. Y ahora el área final. Creo que debemos esperar que el Espíritu haga los milagros. Vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos. Quiero ver un par de versos donde el apóstol Pablo habla de predicar el Evangelio y sobre su ministerio. Romanos 15 y verso 18. Dice: no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que desde Jerusalén hasta la región de Iliria he completado la proclamación del Evangelio de Cristo. Al parecer, Pablo no consideraba el Evangelio de Jesucristo predicado sin señales y maravillas. Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 2, unas páginas más adelante en su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes de la sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu, para que su fe no dependiera del hombre, sino del poder de Dios. ¿No es lo que Jesús dijo: vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura? Estas señales seguirán a todos los que creen, en mi nombre echarán demonios, tocarán a los enfermos y se recuperarán. En el griego literal, alejarán serpientes, un tipo de diablo. Y dice: fueron a predicar a todos lados, y el Señor trabajaba con ellos, confirmando la palabra con las señales consecuentes. Amigo, a veces creo que somos muy tímidos cuando se trata de orar por las personas y confiar en el Espíritu Santo. No podemos, pero Él sí. El mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo, amigo. En Hechos, creo que en el capítulo 9, Pedro llega a la ciudad de Lida y hay un hombre llamado Eneas. Había estado paralítico por 8 años. Pedro le habla en el nombre de Jesús y es sanado. Y dice que todos en Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Sarón no era un pueblo. Sarón era una planicie de 50 kilómetros de largo, de Jopa a Cesarea, e incluía varias ciudades. Una gran franja de territorio. La Biblia dice que todos ahí se volvieron a Cristo por la sanidad de una persona. Estaba viviendo en Baja California. Poco después de ser salvado, me involucré en trabajo de la misión. Más que nada, yo era un recadero. Estaba ahí para ayudar a las personas y hacer mandados como un asistente. Y un día estaba conduciendo al sur desde... tenían cruzadas en esa área de la colonia sobre Ensenada. Tenían los permisos y miles de personas fueron, se anunciaron por semanas en la televisión y a través de volantes y los periódicos. Las personas a veces viajaban todo el día para estar ahí. Cantidades enormes de personas fueron salvadas, hubo sanidades impresionantes. Iba conduciendo, estaba en la playa un día, una tarde, y sentí que debía conducir al sur, así que conduje al sur. Y este maníaco casi me saca de la carretera. Agitaba la mano, acercaba su auto al mío. Así que me orillé y salí del auto. No sabía si me iba a pelear con él o qué. Y el chico salió y dijo: vi el letrero en la parte de atrás. Yo tenía un letrero en mi camioneta que decía: preferiría estar con Jesús. Y dijo: ¿eres creyente? Y dije: sí. Él dijo: soy pastor. Sentí que debía pararte aquí. Y le dije: ¿ah, sí?
Dijo, soy pastor en una iglesia en este pueblo al sur, se llama Maneadero. ¿Puedes ir a mi casa? Le dije, sí. Y conduje a Maneadero y fui a su casa y tenía una hermosa iglesia ahí en un gran complejo. Pasé el día con él y luego volví a la colonia sobre Ensenada, donde tenían una cruzada, y el gran evangelista fue conmigo y dijo, Bayless, oye, cancelaron la cruzada. Dije, ¿a qué te refieres? Y dijo, las autoridades vinieron, tenemos los permisos, tenía que haber seguido por 4 o 5 días, pero nos acusaron porque estamos orando por los enfermos y practicando la medicina sin licencia. Y por eso nos cerraron, y había policías en todos lados. Dijo, no nos permitirán continuar. Y estaba orando, y no sé qué hacer, pero tuve la impresión de que debía venir contigo a preguntarte. Yo solo era el asistente. Yo era el chico del cabello largo, con plumas colgando de su guitarra, conduciendo un viejo Volkswagen. Y dije, bueno, no sé, pero conocí a un pastor de Maneadero y tal vez él nos deje seguir ahí. Así que fuimos y estuvo encantado. Pero claro, no hubo publicidad, nadie sabía nada al respecto, se corrió la voz, unas personas fueron la primera noche y llevaron una mujer que estaba muriendo. Parecía un esqueleto, no podía caminar sin ayuda. Oraron por ella. Ella fue sanada al instante, una de las cosas más impresionantes que he visto. Recuperó el color en la piel. A mí me pareció que Dios le puso carne en los huesos enfrente de todos. Ella estaba llena de vigor y vitalidad. ¿Saben qué? Todos en Maneadero la conocían, todos se enteraron del milagro. Las colonias de alrededor supieron del milagro. A la noche siguiente no se podía entrar al edificio. Estaba lleno de personas. Y en las siguientes 4 o 5 noches, cientos y cientos de personas le entregaron su corazón a Cristo y pasaron cosas impresionantes por la sanidad de una mujer. Amigo, Dios puede usarte. Sé que a veces pensamos, bueno, pero solo estoy en mi zona de confort. Logro entenderlo. Janet y yo, cuando recién casados, vivíamos en un pequeño apartamento. Pagamos la gran suma de $265 al mes de renta. Era lindo y yo ganaba $300 al mes, así que mi pago cubría la renta. Ella trabajaba como enfermera y pagaba el resto. Y teníamos un par de vecinos que vivían al lado de nosotros, Licha y Juan. Estaban comprometidos y vivían juntos. Esto fue antes de los teléfonos móviles. Teníamos un teléfono y ellos no tenían uno. Un día tocaron a la puerta. Abrí y dije, hola Licha. Ella dijo, hola Bayless. ¿Me prestas tu teléfono? Le dije, sí. Ella entró, apenas pasó el umbral sosteniéndose la espalda y le tomó como 15 minutos llegar al teléfono. Dije, Licha, ¿qué sucede? Dijo, me lastimé. Y dije, oh. Ella hizo una llamada, se tardó un rato y luego tardó 15 minutos en llegar a la puerta. Ella volvió a su apartamento y yo comencé a sentirme muy, muy culpable. Sé que Jesús es el sanador. He sido sanado en persona y no le dije nada a Licha. Y pensé, oh Dios, ¿quieres que vaya a hablar con ella? No quiero. Es vergonzoso. Me siento incómodo. Pero no se me quitaba la sensación y dije, ¿qué tal si no sale bien? No sé qué decir. Pero lo hice, fui a su casa, toqué la puerta y en 15 minutos ella abrió la puerta. Dije, Licha, sé que no te dije esto, pero sabes que mi esposa y yo somos creyentes de Jesús, vamos a la iglesia, de hecho yo trabajo en la iglesia y Jesús me ha sanado también y sé que Él puede sanarte. ¿Puedo orar por ti? Ella se echó a llorar y comenzó a sollozar. Y luego ella compartió conmigo que Juan había ido a México y tenía que haber vuelto hacía una semana y no sabía nada de él, no sabía si estaba bien, no sabía lo que le había pasado. Todo su mundo se estaba desmoronando. Ella vivía así de lejos de nosotros. Un par de piezas de muros de yeso de 2x4 entre nosotros. Su mundo se venía abajo y yo no lo sabía. Y ella dijo, por favor, ora por mí y ora por Juan para que sepa algo de él. Y acepté, oré por ella y oré también por Juan. Y volví al apartamento. Al día siguiente ella tocó a la puerta y dijo, Bayless, mira, mi espalda, estoy bien, funcionó. Y
Dijo, después de que oramos, alguien vino a darme noticias de Juan. Está bien y va a volver mañana. ¿Podrías ir a mi apartamento a contarme más sobre Jesús? Dije, creo que puedo hacer eso. Esta vez no fue con miedo ni raro. Fue impresionante. Nos sentamos a tomar café en la sala y, como dicen, fue pan comido. Tal vez es la persona que más fácilmente he llevado a Cristo en mi vida. Ella aceptó, porque ¿cómo no puedes estar maduro y listo? El Espíritu Santo acababa de hacer algo impresionante por ella. Sí. Y saben, Él es bueno para hacer milagros en cada área de la vida. Tengo una carta aquí, no la he leído desde hace tiempo, pero me la encontré el otro día y les voy a leer parte de ella. Es alguien que hizo una promesa para una de nuestras campañas H4 de la iglesia y era una cantidad importante. Ella dijo que Dios había puesto la cantidad en su corazón, habló con su esposo, él aceptó. Y luego siguió diciendo, durante este tiempo mi esposo estuvo bajo un ataque físico severo de la ciática y estaba prácticamente en cama. Aproximadamente una semana después, colapsé y sufrí depresión baja y mareo por casi 5 semanas. Por eso ninguno de nosotros pudo asistir físicamente a la iglesia por el resto del verano. También como personas autoempleadas, nuestra capacidad de generar ingresos estaba comprometida. No es necesario decir que no podíamos obtener el dinero necesario para cumplir nuestra promesa. Sin embargo, eso no limitó a Dios. A mediados de septiembre recibimos una visita inesperada en nuestra casa. Era un gerente de locaciones de un programa de televisión de la CBS. Estaban filmando una escena para un episodio futuro en el parque detrás de nuestra casa y necesitaban una casa cercana para filmar una escena exterior. Competimos con muchas otras casas en nuestro vecindario, pero Dios nos favoreció y nuestra casa fue elegida. Hicieron la filmación la última semana de septiembre y como resultado nos dieron 2 cheques de la CBS con un total del 90% de nuestra promesa H4. Genial. Sí. Y continúa. Aunque nuestra promesa es pequeña, es una pequeña cantidad comparada con lo que se necesita para este proyecto. Creemos que muestra el corazón de Dios y su fidelidad para ver el proyecto completado. Amamos Cottonwood. Valoramos y apreciamos la enseñanza sólida que recibimos aquí, el espíritu dulce de la iglesia y la integridad demostrada aquí. Esperamos ver grandes cosas salir de esta iglesia en los próximos años hasta que Jesús regrese y finalmente mi esposo y yo ambos volvimos a caminar con sanidad divina gracias tanto a la cadena de oración de Cottonwood y la excelente palabra que recibimos aquí. Así que pensé en compartirlo porque hablamos de lo milagroso, pero no solo se limita a la sanidad física. Él puede hacer cosas impresionantes en cada área de la vida y debemos esperar justo eso. En particular, al compartirle a otras personas. Esperemos que el Espíritu Santo inspire nuestro discurso, que dirija nuestros pasos y nos ayude cuando oramos y haga lo milagroso. ¿Podrían inclinar la cabeza y cerrar los ojos por un momento? Padre Celestial, somos agradecidos. Te agradecemos que no nos hayas dejado huérfanos. Agradecemos que enviaste al Espíritu Santo, no solo para estar con nosotros, sino para habitarnos. Inclinen la cabeza y cierren los ojos por otro par de minutos. Tal vez viniste con un amigo hoy, tal vez viniste tú solo. Podrías estar en donde sea, por ejemplo, seguir durmiendo. Por todos los cielos, ¿qué estás haciendo en la iglesia en este momento? Te lo digo, tras el escenario hay un Dios que conoce tu nombre, que te ama mucho, que te trajo aquí. Quiere que lo conozcas. No se trata de reglas y rituales y reglamentos. Se trata de una relación. Hemos estado separados de Dios por el pecado. Él es santo. Y por su naturaleza santa no puede ignorar nuestro pecado. Pero por su naturaleza de amor se niega a ignorarnos y Él hizo la cosa más impresionante.
sabiendo que nuestro pecado merecía juicio, envió a su único Hijo, Jesús, voluntariamente a morir como nuestro sustituto en la cruz por nuestros pecados. Él pagó el precio. Incluso, como dije hace rato, ese año del jubileo era un tipo de sombra que apuntaba a Cristo. Se le perdonaron las deudas a todos y pudieron recuperar sus posesiones originales. Al principio, el hombre caminaba y hablaba con Dios, pero ese privilegio se perdió. Amigo, ahora ha regresado a través del sacrificio de Jesús, y tocaban una trompeta el día del jubileo, que significaba que todos borraban sus deudas, podían volver de nuevo a su herencia. Y lo que hago ahora es que estoy tocando la trompeta del Evangelio. Puedes volver a una relación con el Dios que te ama. Y así es como pasa. Es tan simple que hay personas que tropiezan con esto. La Biblia dice que si crees con tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, y si lo confiesas con tu boca como Señor, que significa jefe, entonces voluntariamente sometes tu corazón a Él. Y si haces eso, Dios te lleva a una relación con Él mismo que la Biblia llama salvación. No reglas, no reglamentos, no rituales, una relación. Quiero orar contigo. Si nunca has hecho esto y quieres orar, o si eres alguien que resbaló, está lejos de Dios y quieres volver a casa hoy, voy a contar a 3. Cuando llegue a 3, levanta la mano. Levántala alto. Es una señal externa de un estado interno de tu corazón. Quieres llegar a Dios. Yo reconoceré esa mano. Nadie más está viendo. Bájala y oraremos juntos. 1. Es tu día, amigo. Es tu momento. Te trajeron aquí. 2. ¿Listo para orar? 3. Por todo el auditorio, levanta la mano si quieres orar. Dios te bendiga. Muchas manos. Gracias. Impresionante. En cada sección veo manos. En esa no. Todas las secciones menos una. Hay muchas manos arriba. Bajen las manos. Dios vio tu mano y, lo más importante, tu corazón. ¿Quieres orar conmigo? Pon tu corazón en las palabras. Querido Dios, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por los pecados del mundo. Jesús, sé que me tenías en mente cuando pagaste ese terrible precio. Lávame. Hazme nuevo. Someto mi corazón a ti. Creo que fuiste resucitado de los muertos y te llamo Señor y Salvador. Gracias por rescatarme del poder del pecado y dame un nuevo comienzo. En tu nombre oro. Amén. ¿Sabes? Dios es tan impresionante que Él puede usar esta transmisión para tocar tu corazón. Creo que Dios acomodará todo lo que pasa aquí, todo lo que hago, todo lo que pasó en la reunión de la iglesia, todo lo que fue grabado, todo lo que se involucró para llevar este programa a tu televisor, todo lo que se involucró para que tú te sentaras o te pararas o cualquiera que sea tu postura mientras me escuchas ahora. Porque Él te ama. Amigo, Dios te acomodó. Él te trajo aquí. No estoy aquí por coincidencia. Escúchame. Sí, te estoy hablando a ti. Hay un Dios en el cielo que conoce tu nombre. Tal vez repetiste esa oración con nosotros al final del mensaje. Tal vez no. Pero necesitas saber que Dios te ama con vehemencia. Me gustaría saber de ti, si esta transmisión ha sido una bendición para ti, si te ha ayudado en alguna forma. Animará a mi corazón saber de ti. Envíame un email, envíame una carta, haz algo, pero escucha, donde quiera que estés, cualquier cosa que suceda en tu vida, nunca dudes de este hecho. Dios te ama. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, fue resucitado de los muertos para que seas recto ante Dios. Él nunca te dejará, jamás te olvidará. Espera su ayuda, espera que se involucre en tu vida. Búscalo y lo encontrarás seguramente. De nuevo, nos encantaría saber de ti, pero hasta la próxima, que las mejores bendiciones de Dios sean para ti siempre. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en pantalla.
Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Estoy aquí en Zurich, Suiza, sentado sobre una placa que habla sobre algunos bautistas que entre el año 1527 y 1532 fueron ahogados en este río detrás de mí. Eran un grupo de hombres que creían que si se reunían, adoraban a Dios y hablaban de las Escrituras, harían una iglesia. Y de hecho empezaron a bautizar a personas de adultos, algo que no se había hecho. Las personas salpicaban a los niños, pero ellos creían que cuando hacías un compromiso de vida con Cristo tenías que ser bautizado como adulto y lo hicieron frente a la iglesia tradicional de ese entonces y de hecho pusieron a los hombres en una plataforma sobre el río que está detrás de mí, los ataron a sillas y luego los empujaron y los ahogaron a todos. Y eso me hace pensar un par de cosas. La primera es que se hacen cosas muy feas en el nombre de la religión. Y las personas en el nombre de Dios, en el nombre de la justicia, pueden cometer crímenes terribles. Y no solo es desafortunado, es algo terrible. Y creo que eso aleja a muchas personas de la verdad del Evangelio y del amor a Dios. La segunda cosa en la que me hace pensar es el hecho de que algunas personas sacrifican todo por su fe. Y hay personas en todo el mundo, incluso ahora que estoy sentado en esta hermosa ciudad, que han pagado el precio máximo por su fe en Cristo, son martirizados. Y no es algo que debamos tomar a la ligera. Y sé, como alguien que vive en el mundo occidental, que algunas de las persecuciones y aflicciones que nuestros hermanos y hermanas sufren parecen muy, muy distantes. Pero nunca deben estar lejos de nuestros corazones. Debemos orar por la iglesia perseguida. Porque hay personas que por su fe en Cristo pierden sus trabajos, pierden sus hogares y algunos incluso pierden sus vidas. Oremos por la iglesia de todo el mundo, que sean fortalecidos, que reciban aliento en su fe por Cristo. Y, oye, no hay que enojarnos ni hacer cosas malas en el nombre de Dios. Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo amado, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna en Cristo. Es la bondad de Dios lo que lleva a los hombres al arrepentimiento. Contémosle al mundo sobre nuestro Jesucristo.